Bien, buenas tardes entonces, bienvenidos una vez más a Sistemas Operativos. Ya hemos pasado la asistencia, así que vamos a comenzar entonces repasando un poco lo que hemos visto en las últimas clases de teoría. Estuvimos trabajando bastante en todo lo que es planificación. Hemos visto planificación en un solo procesador, planificación multiprocesador. Y hoy vamos a ver planificación en tiempo real. Igual esto ya lo tienen en los videos, ¿no? Ya está todo hecho, pero bueno, vamos a hacer una simple revisión así muy por arriba de todo lo que venimos viendo. Habíamos visto que en la planificación de multiprocesadores bastante relevante el tema de la planificación de hilos y demás. Habíamos avanzado con planificación uniprocesador, diferentes tipos de algoritmos. Hemos visto los diferentes tipos de algoritmos, las funciones de selección, si son expulsivos o no expulsivos. Los diferentes algoritmos de planificación que tenemos. Habíamos hecho algún ejercicio en lápiz y papel también de esto. En la planificación multiprocesador estábamos, digamos, era relevante, digamos, el tipo de sincronización que tenían las aplicaciones. Habíamos visto también que la relevancia del algoritmo de planificación disminuye en la medida que aumentan la cantidad de procesadores simétricos que tengamos en una arquitectura. Bueno, habíamos visto diferentes formas de planificación. Una de las más utilizadas es la planificación en banda, ¿sí? Y los quedaba por ver el tema de planificación en sistemas operativos de tiempo, que son de tiempo real, ¿sí? Sistemas operativos en tiempo real. Bien. Bien, entonces, decíamos, estábamos en planificación en tiempo real. Bueno, sabemos que los sistemas operativos, digamos, en tiempo real son muy diferentes a los sistemas operativos tradicionales, ¿sí? No solamente se trata, digamos, de planificar tareas, digamos, a ser completadas, sino que es muy relevante también para la correctitud del sistema, es en el momento en que se llevan adelante cada una de las tareas. Es decir, no es solamente completar un trabajo en particular, un job en particular, sino que también es muy relevante en el momento en el que se hace y en el momento en el que termina. Es decir, desde cuando comienza a cuando termina la tarea, ¿sí? Es muy importante y muy relevante porque simplemente un pequeño delay en una tarea puede provocar una catástrofe en el sistema. Por ejemplo, imagínense ustedes que, no sé, que hay una determinada tarea cuyo objetivo que se dispara, por ejemplo, cuando una caldera supera determinada temperatura, y esa tarea lo que hace, no sé, es abrir algunas válvulas de enfriamiento, por ejemplo. Si esa tarea se demora en arrancar, digamos, las válvulas de enfriamiento no se van a abrir, la caldera puede sobrepasar la temperatura que puede soportar y bueno, podría estallar o provocar daños a personas y a instalaciones dentro de una empresa. Así que es muy relevante cuando se comienza una tarea, cuando se finaliza una tarea, para el correcto funcionamiento de todo el sistema. Otra cuestión también relevante es que el sistema reaccione lo más rápido posible a los eventos que van sucediendo en el mundo real. Entonces, por ejemplo, si el umbral de temperatura, digamos, de la caldera supera determinado umbral, digamos, y se dispara una alarma, bueno, esa alarma va a haber que procesarla lo más rápido posible, ¿sí? Así que bueno, todo eso hay que llevarlo adelante de la manera apropiada. Y acá la planificación tiene un papel bastante importante, ¿sí? Bien, hay tareas que se llaman tareas duras en los sistemas operativos en tiempo real, aquellas tareas, digamos, que tienen un plazo, digamos, que se tienen que ejecutar en determinados plazos, ¿sí? Hay que finalizarlas en determinado plazo. Y después tenemos tareas blandas, son aquellas, digamos, en que esos plazos que se establecen en el sistema son los deseables, ¿sí? Pero no, digamos, es decir,
Hay tareas no tan importantes que si no cumplimos estrictamente, digamos, los plazos que tienen, no hay problema, no hay mayor inconveniente. Pero sin embargo, hay algunas otras que sí son relevantes, o son las tareas duras, que sí o sí tenemos que cumplir, digamos, los plazos preestablecidos para esas tareas, ¿sí? También hay tareas que son periódicas, es decir, que son tareas que se van ejecutando cada determinada cantidad de tiempo, es decir, por ejemplo, podemos tener en un sistema en tiempo real que, no sé, que cada 5 minutos se controlan determinados lazos críticos dentro de determinadas plantas, ¿sí? Que tienen que ser chequeados, digamos, para ver el correcto funcionamiento de esos lazos críticos. Bueno, los lazos críticos son un conjunto, digamos, de elementos, digamos, dentro de una planta industrial que de alguna manera tienen que trabajar juntos y que es relevante, digamos, para todo el proceso tener un control bien estricto, digamos, de lo que está pasando en cada uno de ellos, y por lo general cuando hay algún problema en esos conjuntos de elementos que forman el lazo crítico, bueno, se disparan alarmas y demás, ¿sí? Así que bueno, podemos tener tareas que cada X cantidad de tiempo vayan controlando el estado general de cada una de las plantas que tienen que controlar este sistema en tiempo real. Otras tareas son aperiódicas, y se van ejecutando. Esperen que voy a poner el presente. Se van ejecutando, por ejemplo, a pedido del operador o no en un periodo, es decir, no tienen un periodo fijo de tiempo que cada tantos minutos se están ejecutando, y no necesariamente tienen un requerimiento, digamos, de arrancar a determinado horario cada determinado periodo, ¿no? Entonces esas son las tareas aperiódicas, ¿no? ¿En dónde se utilizan los sistemas operativos en tiempo real? Los sistemas en tiempo real, bueno, control de experimentos o control de laboratorio, plantas industriales. Creo que para ustedes lo más normal sería trabajar en un sistema en tiempo real en una planta industrial. Robótica, control de tráfico aéreo, telecomunicaciones, aplicaciones militares, ¿sí? Bien, vamos a poner otro presente más. Ahí estamos. Sigamos. Por ejemplo, lo más normal que se les puede presentar a ustedes en su camino como profesionales es un sistema en tiempo real en alguna de las plantas industriales de acá de la zona de influencia de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Delta. En mi caso, yo por lo menos me topé con uno, tuve la oportunidad de trabajar o estar de cerca, digamos, en el área de control, digamos, trabajé unos cuantos años en el área de control de la refinería de Campana, y ahí teníamos un sistema también en tiempo real, un equipo de Honeywell, digamos, que controla todo lo que es la refinería, ¿sí? La red de nivel 0, 1 y 2 es controlado por un sistema operativo en tiempo real. Así que bueno, hay una serie de redes, bueno, y muchas de esas están controladas por estos equipos que tienen características muy, muy particulares, muy, muy distintas a los sistemas operativos de escritorio. Tienen requerimientos en cuanto al determinismo, la capacidad de respuesta del sistema, el control por parte del usuario, la confiabilidad del sistema y la tolerancia a fallos, ¿sí? Cuando hablamos de determinismo nos referimos a que generalmente las tareas deben durar más o menos la misma cantidad de tiempo, ¿sí? Se supone, digamos, que la carga del sistema de trabajo en la normalidad, digamos, cuando un usuario dispara una tarea determinada, en líneas generales debería tardar más o menos la misma cantidad de tiempo, más allá de la carga normal de trabajo del sistema, ¿sí? Por supuesto que esto también tiene que tener un balance con el hardware, digamos, que estamos teniendo. Si no podemos poner un sistema de control con hardware muy limitado que no se corresponda al mundo real que tiene que controlar. Es decir, todo tiene un límite, entonces vamos a tener que tener una capacidad de respuesta del hardware acorde a lo que tenemos que controlar, ¿sí?
Bueno, en cuanto a la capacidad de respuesta del sistema, digamos, es decir, sería algo así como la capacidad de reacción que tiene el sistema. Nosotros tenemos que tener un sistema capaz de reaccionar, digamos, es decir, es relevante el tiempo que tarda el sistema operativo digamos, en darle servicio a una interrupción, ¿sí? Si tenemos una planificación en marcha y de repente hay una interrupción por una alerta o algo que suceda en el sistema, bueno, vamos a tener que tratar de que esa alerta sea eh, tratada lo más rápido posible, más aún si es de alta prioridad, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver la cantidad de tiempo en que tarda en tomar conocimiento de esa interrupción, la cantidad de tiempo que tarda, digamos, en llevar adelante esa interrupción, y, por supuesto, y si hay interrupciones anidadas también, que tengan que procesar. Entonces uno podría estar procesando una interrupción y surge otra. Entonces, posiblemente pueda haber un anidamiento de interrupciones que el sistema tenga que controlar. La parte de control del usuario es mucho más fina en un sistema en tiempo real. Generalmente los usuarios pueden trabajar muchísimo sobre las prioridades de los sistemas y sobre las prioridades de los procesos eh, y, de los procesos y de los hilos. Por ejemplo, la posibilidad de, si vamos a ejecutar una tarea muy pesada, también es posible que podamos swapear determinados procesos, manejar un poco todo el tema de la paginación y el swapping de memoria, los algoritmos de transferencia que se pueden usar en los discos y, por supuesto, manejar todo lo que es permisos a nivel de usuario, ¿sí? Bien, en cuanto a la degradación del sistema, digamos, un sistema, digamos, que estuviera demasiado sobrecargado en tiempo real es realmente muy peligroso, porque mucho peor si el sistema se cae o tiene una colgadura, porque realmente podría hacer muchísimo daño, ¿sí? Así que es muy importante, digamos, que ante fallos o problemas, también que el sistema tenga la capacidad de poder ser tolerante a esos fallos y que no por una simple falla de algún elemento del sistema se pierda el control, o el operador, el administrador, pierda el control de toda la instalación, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las características de estos sistemas operativos en tiempo real? Bueno, generalmente son sistemas operativos propietarios, ¿sí? Hay muy poco, digamos, en open source. Sin embargo, ahora se han hecho algunos sistemas operativos en tiempo real que son de código abierto, pero en líneas generales lo que van a encontrar en plantas industriales, por ejemplo, son todos sistemas propietarios de diferentes proveedores, digamos, del rubro. Uno de los tantos líderes es Honeywell, pero también hay otras empresas muy importantes en el área industrial que tienen sus sistemas. Generalmente son sistemas operativos muy pequeños, ¿sí? Y que trabajan, digamos, realmente para atender digamos, todo lo que es el process switching, y el thread switching es realmente muy rápido, ¿sí? Es decir, que son sistemas con muy poco overhead en sus planificadores, y con la habilidad de poder responder, digamos, a interrupciones desde el exterior de una manera muy rápida, ¿sí? Soporte para multitarea y interprocess communication, es decir, que tienen semáforos, señales, eventos. Bueno, eso sí es igual que en los sistemas tradicionales, ¿no? Es decir, tienen todos esos mecanismos y algunos otros mecanismos más. Otra cosa bastante interesante de estos sistemas es que suelen utilizar archivos planos o archivos muy, digamos, es difícil encontrar en estos sistemas base de datos y análisis elaborado de las señales y demás. Generalmente todo eso se hace en otra capa de la red, ¿sí? Por lo general, estos sistemas trabajan en una capa de nivel 3 en las plantas industriales, y ya para poder, o 0, 1 y 2, y para poder procesar la información de estos equipos, en realidad estos equipos lo que hacen es transmitir redundantemente la información que manejan en tiempo real, las van pasando a sistemas de base de datos que lo van acumulando esa información y luego son procesados en otros equipos, ¿sí? Sí, ¿para qué? Para poder sacar toda esa carga de trabajo de analítico, por así decirlo,
del sistema en tiempo real. Entonces estos sistemas generalmente son bastante livianos y, como dije, trabajan mucho con archivos planos, mucho con archivos secuenciales, donde, por ejemplo, los datos de las señales se van acumulando en archivos porque van apendeando, agregando registros, digamos, de una manera muy, pero muy rápida, y cuando requieren algún mínimo proceso, digamos, para buscar algún dato o algo, ustedes van a ver que el sistema se va a tomar su tiempo, porque en realidad no maneja gran cantidad de índices ni una base de datos, sino que suelen ser búsquedas sobre archivos secuenciales binarios, ¿sí? Así que bueno, esa es otra de las características. Suelen utilizar planificadores que pueden estar basados en prioridad, pero son expulsivos, y minimizan los intervalos en los cuales se deshabilitan las interrupciones, es decir, siempre están las interrupciones activas en estos sistemas, y suelen tener puntos de interrupción bastante cortos, bastante pequeños, y también, digamos, los delays, digamos, para arranque de tareas es mínimo, y suelen manejar muchísimas alarmas y timeouts, ¿sí? Por ejemplo, una planificación round robin no se lo ve muy viable en estos sistemas. Vamos a poner otro presente. Y como les decía, no se lo ve muy viable el round robin, porque imagínense ustedes que entra una tarea, digamos, se agrega una nueva tarea, digamos, se crea una nueva tarea y se encola, digamos, en la cola de listos. Fíjense en ustedes, si esa tarea tuviese cierta prioridad o cierta urgencia en un round robin, tendría que esperar a que pasen todos los procesos que están planificados en la cola de listos para que le toque su tiempo de CPU. Entonces, realmente si era algo realmente urgente, digamos, esta planificación tardaría muchísimo tiempo en poder servir o dar servicio a ese proceso en tiempo real. Así que tendría que esperar, digamos, a que le toque el turno, digamos, en la cola de listos, teniendo en cuenta que podría haber muchos procesos encolados antes que este. Otra posibilidad sería, por ejemplo, una tarea, digamos, o un algoritmo basado en prioridades, podría ser una alternativa, pero no podría ser un algoritmo manejado en prioridades no expulsivos, porque imagínense ustedes que si yo le doy a una tarea, digamos, crítica, digamos, una alta prioridad, tiene que ser servida, digamos, o atendida lo más rápido posible. En cambio, si yo manejo un algoritmo de prioridades, puede que en ese momento esté ejecutándose un proceso y voy a tener que esperar hasta que termine ese proceso para poder darle curso a este proceso de alta prioridad. Pero bueno, el tiempo de planificación, como pueden ver acá en el diagrama, puede ser muy excesivo, muy lerdo, muy lento. Debería esperar muchísimo tiempo esta tarea para poder ser servida y atendida. Entonces, un planificador basado en prioridades no expulsivo no se lo ve tampoco como una alternativa viable para un sistema operativo en tiempo real. Ahora bien, una opción podría ser un algoritmo basado en prioridades, un planificador basado en prioridades, pero que sea expulsivo. Bueno, esto parece un poco más viable, pero no obstante, el otro problema que tiene es que serían los puntos de expulsión. Si yo en este momento estoy corriendo un proceso, puede el algoritmo ser expulsivo, pero hay que ver en qué momento es expulsivo. Porque uno puede expulsar un proceso cuando se produce una operación de entrada-salida, ¿sí? También puede, aguarden un segundo, ahí está. También uno puede hacer una expulsión, digamos, por una operación de entrada-salida, pero también por una interrupción de clock. Entonces nosotros le podríamos dar alarmas de clock, programarle alarmas de clock cada X cantidad de milisegundos para utilizarlos como puntos de interrupción. Entonces, si solamente puede ser interrumpido cuando el proceso realiza una operación de entrada-salida, o
cuando se le termina la ráfaga de tiempo que le estamos dando a este proceso, podría ser demasiado tarde también para una tarea, digamos, de alta prioridad. Entonces, digamos, lo que tenemos que tener acá tendrían que ser puntos de interrupción, que se puede hacer con clock, con una alarma de reloj, digamos, de la CPU, pero tendríamos que ver también cada cuántos milisegundos se pueden interrumpir, teniendo en cuenta de que no sean plazos demasiado grandes, ¿no? Porque de todas maneras, como podemos ver acá, podemos reducir el tiempo en el que le vamos a prestar atención a esta tarea de alta prioridad, pero de todas maneras el tiempo de planificación puede ser todavía excesivo. Entonces, otra opción podría ser un algoritmo también por prioridades, pero por una expulsión más inmediata, ¿sí? Con una expulsión más inmediata o con plazos, digamos, de clock muchísimo más pequeños, ¿sí? Entonces, la posibilidad de poder hacer interrupciones del proceso actual de forma más inmediata es una de los algoritmos, digamos, que parecen ser más apropiados para este tipo de sistemas, digamos, para poder minimizar de alguna manera los tiempos que demora el sistema en poder atender una tarea de alta prioridad, ¿sí? Bueno, hay diferentes tipos de algoritmos y demás, y hay veces que son combinaciones. Por ejemplo, hay algunas tareas como son periódicas y rutinarias, se pueden simplemente planificar con eh, digamos, con un planificador estático, digamos, en donde directamente, por ejemplo, nosotros teníamos la posibilidad de poner determinadas tareas en determinados horarios y era fijo todo el tiempo, ¿no? Lo podíamos planificar de la misma manera que, muy similar a un Unix, digamos que era un archivo de texto donde nosotros íbamos poniendo en el cron, digamos, los diferentes momentos en que se ejecutaron las cosas. Bueno, acá tenía algo muy parecido a eso, y ahí podíamos poner la planificación para todos los días o para determinados días de semana de determinadas tareas que comenzasen a determinado horario, por ejemplo, ¿no? Bien, también puede ser un algoritmo expulsivo estático basado en prioridades, o también puede ser un algoritmo dinámico basado también en prioridades, o el de mejor esfuerzo, ¿sí? Bien, entonces, la idea es tratar de que el planificador, digamos, sea ecuánime con todas las tareas, pero privilegiando aquellas tareas que son de alta prioridad, ¿sí? Bien, no siempre, digamos, las prioridades son lo ideal, digamos, para reflejar, digamos, realmente la urgencia de una tarea, ¿no? Cuando, de todas maneras, en estos sistemas generalmente las prioridades también son un número un poco más fino, digamos, que en los otros sistemas, ¿no? Suelen ser en 3 dígitos generalmente, ¿sí? Así que bueno, hay diferentes tipos digamos, de manera de poder expresar, digamos, las prioridades. Pero sí o sí van a ser algoritmos expulsivos, ¿sí? Para poder llevar adelante todas las tareas que son de tiempo real y que digamos, no puedan traer un problema, digamos, en estos sistemas de tiempo real, digamos, donde realmente el no atender una alarma puede llegar a ser algo catastrófico, ¿sí? Bien, hay diferentes algoritmos, pero como dijimos antes, generalmente pueden ser basados en prioridades pero con puntos de expulsión inmediatos o con puntos de expulsión realmente muy pequeños, ¿sí? Para poder atender tareas prioritarias lo más rápido posible, ¿sí? Otro algoritmo que también se puede utilizar es que se llama de tasa monótona, que básicamente lo que hace es darle mayor prioridad a, a las tareas, digamos, que tienen el periodo de ejecución más pequeño, ¿sí? Y a medida que tienen periodos de ejecución más largos, bueno, se le va
bajando la prioridad, ¿sí? Ese es otro algoritmo que se puede utilizar. Entonces, bueno, digamos que de esa manera permiten darle mayor atención a las tareas que se van ejecutando con mayor frecuencia con respecto a las de menor frecuencia. Bueno, un problema que suele haber en estos sistemas operativos, que esto pasó en el robot que mandaron a Marte, es un fenómeno que se llama inversión de prioridad, ¿sí? La inversión de prioridad dice que puede ocurrir en cualquier algoritmo de expulsión, en cualquier algoritmo de planificación expulsivo basado en prioridades, y dice que ocurre cuando el sistema se ve forzado a que una tarea de alta prioridad tenga que esperar por una tarea de baja prioridad, ¿sí? Bueno, ¿cuándo puede ser esto? ¿O cuándo puede darse esto? Bueno, por ejemplo, supongamos que se está ejecutando la tarea 3, ¿sí? Como vemos acá, se está ejecutando la tarea 3 y supongamos que la tarea 3 toma un semáforo, por ejemplo, ¿no? Toma el semáforo S. Luego es expulsada, digamos, en beneficio de la tarea 1. Supongamos que la tarea 1 tuviera una prioridad mucho más alta que la tarea 3. Entonces la tarea 1 comienza su ejecución y intenta tomar el semáforo S. Entonces ahí ¿qué va a pasar? Va a quedar bloqueada, porque no lo va a poder tomar la tarea 1, por más que tenga mayor prioridad que la tarea 3, no va a poder tomar el semáforo S, entonces va a quedar bloqueada y por lo tanto va a ser expulsada y puede nuevamente tomar CPU la tarea 3. La tarea 3, por ejemplo, ejecuta muy poco y luego es expulsado por otra que tiene mayor prioridad que la tarea 2, ¿sí? Se ejecuta la tarea 2 hasta que termina, mientras tanto la tarea 1 sigue esperando, ¿no? Y luego se le da tiempo de CPU a la tarea 3, que avanza nuevamente y logra soltar el semáforo S. Luego de soltar el semáforo S, la tarea 1 continúa su ejecución y toma el lock, digamos, de la tarea 1, ¿sí? Y termina su ejecución. Bueno, acá lo que podemos ver es que la tarea 1 ha sido demorada, digamos, a pesar de tener una prioridad más alta que la tarea 3, ha sido demorada por una cuestión de que no puede tomar un recurso que tiene tomado de la tarea 3. Bueno, esto se llama inversión de prioridad y podría causar un problema bastante grave en el sistema, digamos, este tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, entonces una solución posible, digamos, a este problema, digamos, es que lo que se hace, digamos, es una herencia de prioridad, ¿sí? La tarea, dice, de baja prioridad, hereda la prioridad de la tarea de alta prioridad, que está pendiente por el recurso que quiere compartir. Entonces, por ejemplo, si la tarea 3 era de muy baja prioridad, pero como la tarea 1 tiene más alta prioridad y está compitiendo por un recurso que tiene la tarea 3, entonces se le da a la tarea 3 una alta prioridad. ¿Para qué? Para que no pueda ser expulsada por la tarea 2, y como pueden ver ustedes, de esa manera se puede resolver el problema de inversión de prioridad, porque la tarea 3 ahora, al tener alta prioridad, podría finalizar rápidamente y liberar el recurso S. Una vez que se libera el recurso S, inmediatamente, por una cuestión de prioridad, tomaría nuevamente la CPU, la tarea 1, y finalizaría en un plazo mucho menor al que vimos en el diagrama anterior. Bueno, este problema de inversión de prioridad sucedió en el robot que mandaron a Marte, bueno, y tuvieron que corregir desde acá, digamos, el código, digamos, del algoritmo de planificación del sistema operativo en tiempo real que manejaba el robot, porque evidentemente había quedado colgado, digamos, por un problema de inversión de prioridad. Así que bueno, estas son las cosas que pueden suceder, digamos, en estos... esto entonces más o menos es el resumen, digamos, todo lo que es planificación en sistemas operativos en tiempo real. Con eso damos por terminada, digamos, la unidad 4. Recuerden que tienen los videos, que ya les pasamos, hace 2 o 3 clases atrás, le pasamos todos los videos y todo el material relacionado con la unidad 4.
también todo está publicado en el campus. Ahí tienen todos los links ordenados por cada una de las unidades temáticas de la asignatura. Así que ahí, digamos, pueden consultar toda la información que deseen sobre este tema. Bueno, Juan, ¿querés arrancar vos con ejercitación? Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué Bien. no? Sí, sí. Okay. Bueno, primero voy a compartir pantalla. Quiero que vean algo. Supongo que todos los alumnos estarán viendo un archivo. Todos los alumnos estarán viendo un archivo Excel, ¿no? Sí, Sí, se Juan. ve. Bueno, ahí están los que entregaron y los que no entregaron el TP1 de código C, o sea, el TP1 obligatorio con los ejercicios. Así que bueno, todas estas personas no entregaron aún y ya estamos con fecha más que vencida. No sé si alguien quiere decir algo a favor de él. Sí, Juan, estamos grabando ahí. Bueno, aquí hay un ejercicio que está en la saga de los ejercicios. Vamos a buscarlo, porque como no le puse el numerito, que es, digamos que se va incrementando la complejidad porque hay 3 procesos, ¿no? El ejercicio sería, puede ser que tengamos la numeración cambiada. Estoy buscando el enunciado, yo copié solamente la parte que me interesaba, que interesa, la parte que necesitamos para llevar adelante el ejercicio. Pero el ejercicio sería este, a ver. El ejercicio sería este. No. Lo pegué y no se quiere pegar. Bueno. ¿Lo encontraron el ejercicio ustedes? Vamos a compartir toda la pantalla entonces. Vamos a compartir toda la pantalla. El ejercicio sería este. Puede ser, no miren el número. No miren el número porque puede ser que tengamos números distintos. Pero este sería el ejercicio. ¿Sí? Acá está. ¿Lo estás viendo, Guille? Sí, Juan, se ve perfecto. Sí. Bueno, esto sería el ejercicio que hay que resolverlo con todos estos algoritmos, ¿sí? SJF sin expropiación, o sin apropiación, o sin desalojo, SJF con apropiación o con desalojo, que sería el SRTF, que ya lo estuvimos hablando en la clase pasada. Después hay que resolverlo con Round Robin, y bueno, ahí estaría. No se olviden de que existen otros algoritmos, el FCFS, de que existe el de prioridades numéricas con y sin desalojo, ¿sí? Que ya lo aclaré la clase pasada cuando dije que el SJF y el SRTF también se consideran por prioridades porque la asignación del procesador está basado en un valor numérico, pero en el caso de SJF está basado en un valor numérico calculado, que determina o intenta predecir la longitud o el tiempo de uso de la próxima ráfaga de CPU del proceso. Y los algoritmos por prioridad numérica es una prioridad numérica que el sistema operativo le asigna a cada proceso, ¿sí? Y que también viene en la versión con desalojo y sin desalojo. Ustedes habrán visto seguramente mis videos donde yo muestro y explico el de prioridad numérica,
desde Linux, y también hay un video que muestra un ejercicio con planificación, prioridad numérica expulsiva, ¿sí? Así que bueno, estos ejercicios quizás sería conveniente hacer uno más o dos, depende de cómo ustedes estén con estos ejercicios, si lo entendieron, si no lo entendieron, si lo pueden resolver, si no lo pueden resolver. En este caso se complica un poquito más porque son 3 procesos. Y bueno, yo le decía a Guille que le damos la posibilidad a ustedes de que elijan el algoritmo con el cual lo quieran resolver, y lo resolvemos aquí en este Excel que yo preparé. No puse ningún enunciado porque cuando ustedes me dicen el algoritmo, ahí largamos. Acá está el proceso A, llega en el instante T0, ¿sí? La definición del proceso es esta, después el proceso B llega en el instante 10, la definición del proceso es esta, después el proceso C llega en el instante 20, ¿sí? Y la definición del proceso esto. Faltaría definir con qué planificador de CPU a corto plazo o con qué algoritmo de planificación a corto plazo quieran resolver el ejercicio. Así que bueno, podemos hacer una pequeña votación a ver cuál gana. Así que ustedes podrían elegir el algoritmo. Y empezamos. Adelante. Si ustedes no eligen, lo dejamos al profesor Cherencio que elija el algoritmo. ¿Sin expropiación? Sin expropiación tenés el round robin, tenés prioridades sin expropiación y tenés SJF sin expropiación. O sea que sin expropiación hay 3. FCFS, dije round robin, me equivoqué. Sin expropiación es FCFS, prioridades sin expropiación y SJF sin expropiación. Si dije round robin me equivoqué porque round robin es con apropiación, ¿sí? Y ahí dicen, Valentín dice, elige de los algoritmos distintos, ¿no? O sea, con desalojo. Entonces, con desalojo tenés round robin, tenés prioridad numérica con desalojo y tenés SJF con desalojo. Así que bueno, estamos con aguas divididas. Uno eligieron alguno con desalojo y otros, Valentín Valentín elige con desalojo y Hernán dice sin desalojo. Bueno, aguas divididas. ¿Los demás qué opinan? Vamos que la aguja del reloj corre. Con desalojo, dice. ¿Cómo? Nadie dice con desalojo. Con desalojo. Nadie dice con desalojo. Bueno, pero ¿cuál? ¿Round robin? ¿Prioridades numéricas con desalojo? ¿O SJF. SJF con desalojo? ¿Cuál? SJF con desalojo. Bueno, vamos, nadie, ahí está, los que votaron. Bueno, listo. SJF con desalojo, perfecto. Todos votaron por el SJF con desalojo. Bueno, que aparentemente es el más difícil. Bueno, ¿tenés lápiz y papel, Guille, para anotar? Sí, Juan. Bueno, perfecto. Entonces, empecemos. Igual yo voy a llevar acá un registro. Entonces, SJF con desalojo. Lo voy a poner acá, así no me olvido. ¿Sí? SJF con desalojo, acuérdense, también llamado SRTF, ¿no? Tiempo remanente más corto primero. ¿Sí? Ahí estamos. Bien. Bueno, lo primero que necesito... otra cosa. Por favor, les pido que ustedes este dibujito, ¿sí? Que está acá, que significa o representa el diagrama de estados de proceso, el diagrama de 5 estados de procesos, con los numeritos de transición, 1 de nuevo a listo, 2 de listo a ejecución, 3 de ejecución a listo, 4 de ejecución a espera,
5 de espera listo y 6 de ejecución a finalizado, por favor les pido que lo tengan dibujado ahí en un papel en su escritorio, ¿sí? Yo no lo voy a dibujar acá, no lo tengo. Ustedes lo tienen que tener dibujado porque acá tenemos que hacer referencia a las transiciones entre estados, ¿sí? Bien. En el SRTF, y como en el SJF, necesitamos aplicar la fórmula, ¿sí? Entonces, tenemos que, todos los procesos llegan a listo, desde nuevo, con un valor calculado de T sub 0, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner el T sub 0 de A, acá vamos a poner el T sub 0 de B, y acá vamos a poner el T sub 0 de C, ¿sí? Entonces los procesos van a llegar a listo con ese valor calculado. Pero por lo que dijimos en la clase pasada, el T sub 0 no se puede calcular porque el T sub 0 va a ser igual a un T sub menos 1. ¿Sí? No sé si ustedes tienen la fórmula ahí. Entonces tenemos un T sub 0 donde este 0 es igual a n más 1. ¿Sí? Porque la fórmula dice T sub n más 1, la fórmula genérica. Entonces, si T sub n más 1 es igual a T sub 0, entonces n más 1 es igual a 0. Entonces, esto es igual a un medio, que es el valor que tomamos de alfa, que es un índice ponderado que lo podemos tomar de un intervalo cerrado de 0 a 1, por T sub n menos 1. ¿Por qué? Y porque si n más 1 es igual a 0, entonces n es igual a menos 1. Más un medio, ¿por qué tomamos un medio ahí? Porque es 1 menos alfa, es 1 menos un medio, entonces nos queda un medio. Por el pronóstico de la ráfaga menos 1, o sea, T grande sub menos 1. Entonces, un proceso se divide en ráfagas, comenzando por una ráfaga de CPU, que es la primera, relativa a 0, y después tiene ráfagas de CPU o ráfagas de entrada-salida, ¿sí? Y siempre comienza y termina con una ráfaga de CPU. Entonces esta sería la ráfaga de CPU 1. Empieza con la ráfaga 0 y termina con la 1. Estas no me interesan. ¿Por qué? Y porque son planificadores de CPU, no son planificadores de entrada-salida. Entonces planifican las ráfagas de CPU. Las ráfagas de CPU se representan como con trazo continuo y las ráfagas de entrada-salida se representan con trazo no continuo. Entonces, fíjense que todos los procesos empiezan con una ráfaga de CPU y terminan con una ráfaga de CPU, que claramente se ve en el diagrama que ustedes tienen dibujado ahí en el escritorio en papel y lápiz. Todo proceso, ¿sí? De nuevo pasa listo, de listo pasa a la CPU, o sea, primer ráfaga de CPU. Y última ráfaga, todo proceso termina desde la CPU, porque hace una llamada al sistema exit, ¿no? Entonces, no se puede calcular el T sub 0, porque no hay ráfaga menos 1, no hay una ráfaga acá. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a asignarle a la ráfaga 0 de A su valor, esto es un ejercicio, ¿no? Como es un ejercicio de lápiz y papel, entonces estos son ejercicios de lápiz y papel. ¿Qué quiere decir que estos son ejercicios de lápiz y papel? Que yo puedo asumir acá que el T sub 0, ¿sí?, equivale a la duración de su primer ráfaga de CPU, cosa que no se podría hacer en una implementación real. ¿Por qué? Y porque ¿cómo adivino la ráfaga de CPU de cada proceso? No se puede. Quizás en el futuro haya un sistema operativo que lleve una base de datos de las duraciones reales de las ráfagas de CPU de todos los procesos que se hayan ejecutado y se estén ejecutando y se ejecutarán durante toda la existencia del sistema. Son ejercicios de teoría.
Son ejercicios de teoría, pero yo estoy planteando una situación. Imagínense ustedes un sistema que guarda todas las historias de todos los procesos. Digamos, el proceso A, B y C, junto a todos los procesos que se ejecuten en el sistema. Esa base de datos sería inmanejable, ¿sí? Pero bueno, eso no quiere decir, yo nunca digo esto no se va a poder hacer porque, bueno, evidentemente, todo lo que uno pensó como ciencia ficción se convirtió en realidad y se sigue convirtiendo en realidad. Entonces yo si pienso esto como ciencia ficción, no sé si en un futuro se convertirá en realidad y haya en un futuro un sistema operativo que adivine la duración de la próxima ráfaga de CPU de un proceso, ¿sí? Quizás cambian los paradigmas de programación donde el programador tenga que poner cuánto va a durar su próxima ráfaga de CPU, ¿no? Es de ciencia ficción, pero no descarto nada. Bueno, la cuestión que en este ejercicio de lápiz y papel y en los sistemas operativos actuales, entonces no podemos adivinar la duración de la primera ráfaga de CPU, entonces, como es un ejercicio de lápiz y papel, vamos a asumir que la duración de la primera ráfaga de CPU es 20, de B es 30 y de C es 40, tomando como dato lo que nos plantea el ejercicio de lápiz y papel, ¿sí? Bien. Entonces, en el instante 0 llega A, el sistema operativo hace una rutina 1 para A, en el instante 1 llega B, el sistema operativo hace una rutina 1 para B, y en el instante en el instante 2 llega C, y el sistema operativo hace una rutina 1 para C. ¿Qué quiere decir? Que en el intervalo 3, en cola de listos tenemos 3 procesos, y ahí sí, los 3 procesos, a medida que fueron llegando a listos, se registró su T sub 0, o sea, su pronóstico. Juan, acá en este algoritmo CJF, entonces, cada vez que un proceso llega a la cola de listos, tiene que tener calculado su T sub 0. Exacto. Bien, eso puede suceder por la operación 1, que es cuando llega de nuevo a listo. Sí. Si no anoté mal, la operación 3, cuando estaba en ejecución y luego vuelve a listos. Sí. Y la operación 5, que cuando está bloqueado y llega listo. Sí. Sí, hago una aclaración nada más. En la transición 3 hay un desalojo. Eso quiere decir que estamos en un algoritmo SRTF o SJF con desalojo. En la transición 3, lo que se calculó, en realidad, en la transición 3 no se calculó, porque la transición 3 indica un desalojo. Y por supuesto que el proceso entra a listo con un pronóstico. El que sale entra con un pronóstico. Pero ese pronóstico se calculó en la transición 5 si había un proceso ejecutándose. Entonces en la transición 5 el sistema operativo hace un T, calcula un pronóstico para la siguiente ráfaga de CPU del proceso que llega de esperando de entrada a salida listo y calcula el tiempo remanente de CPU que le queda al proceso que está en la CPU. Y eso va a determinar un desalojo. Puede o no determinar un desalojo. Si determina un desalojo, el proceso que estaba en la CPU entra listo con su pronóstico para el tiempo que le queda de remanente. De ahí la R del algoritmo, tiempo remanente más corto primero, ¿no? Ahí la R del algoritmo. ¿Sí? Entonces, en la transición 1 se asigna un valor porque no se puede aplicar la fórmula para todos los procesos que llegan a listo. En la transición 5 se calcula el pronóstico del que llega de esperando entrada-salida a listo y se calcula el tiempo remanente del proceso que está en la CPU. Y eventualmente puede ocurrir una transición 3 si el calculado del proceso que llegó a listo por transición 5 es menor al tiempo remanente del proceso que tiene la CPU. No sé si quedó claro.
No sé si algún alumno sí, quiere decir algo. creo que queda claro porque tenés que compararlo por una cuestión para saber si le conviene desalojarlo o no, porque si el tiempo remanente es mucho menor que el pronóstico, le conviene continuar con el que está en CPU. Sí, esperen que voy a buscar. Nadie se puede equivocar ya en este simple y pequeño diagrama, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo es, acá el proceso llega con un valor de t sub 0. Acá el proceso llega con un pronóstico para el siguiente. Supónganse que la siguiente es la ráfaga 1, segunda ráfaga. Pero también se calcula un t, supónganse T0' para el proceso que tiene la CPU, y después se compara el valor de T0' con el valor de T1. T1 es un pronóstico por un proceso y T0' es un pronóstico para otro proceso que tiene la CPU en ese momento. Se compara. Si T1 es menor que T0', entonces ocurre desalojo. Si no, no. Si es menor, ocurre desalojo. Si es menor. Si no, no. Si no es menor, es igual o mayor. Entonces, si es igual o mayor, no hay desalojo. Si T1 es menor a T0', hay desalojo. Si T1 es igual o mayor a T0', no hay desalojo. ¿Sí? No sé, por eso es importante que ustedes tengan los gráficos ahí, ¿no? Y hagan anotaciones. ¿Sí? Bien, no sé si se entendió. Ahí estamos. La situación es esta, entonces. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Sí, Juan. sí. Bueno, entonces, ahora el sistema operativo tiene que hacer una transición 2 para algún proceso porque, digamos que está libre el procesador. Entonces va a ser una transición 2 para el proceso 1, no porque haya llegado primero, no porque haya llegado primero, sino porque su valor pronóstico es el menor, que coincidió con la llegada, pero repito, el proceso A no toma la CPU porque llegó primero, el proceso A toma la CPU porque tiene el menor pronóstico de uso de CPU. ¿Sí? Y acuérdense que conceptualmente, por lo que dijimos, los algoritmos que atienden, se le asigna la CPU a los procesos que tienen menor ráfaga, menor duración de uso de CPU, entonces el tiempo medio de espera disminuye. ¿Sí? Eso es, es conceptual, pero además es real. ¿Sí? No por nada los antiguos despenseros siempre cada tanto preguntaban, ¿alguien tiene que llevar un producto o nada más? Bueno, entonces lo atiendo para no solo esperar por sobre los que quieren llevar 2 bolsas. ¿Sí? De hecho, Ese era el punto de interrupción que tenía, el punto de expulsión que tenía el almacenero. claro, el almacenero tenía un timer que cuando sonaba el timer decía, ¿alguien tiene que llevar alguna cosa nada más? Sí, bueno, listo, venga que lo atiendo y se va. Tenía prioridad por sobre los que llegaron antes, tenía prioridad sobre las personas que llegaron antes, pero llevaban más productos. ¿Sí? Hay algo parecido en los supermercados. La cola que se arma con los que llevan menos de 15 productos. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la caja se libera más rápido. Entonces, el tiempo medio de espera disminuye. ¿Sí? Bueno, esa es la idea del algoritmo. O sea, nadie inventó nada, el despensero ya lo sabía. Intuitivamente. Intuitivamente el despensero sabía que si atendía a las personas que llegaban y llevaban un producto nada más, Claro, por entonces ejemplo, la vos gente le esperaba podés menos. decir, yo vengo a comprarle a este almacén porque usted aplica SJF con desalojo. Le podés decir Exactamente, al almacenero. exactamente. El almacenero intuitivamente lo sabía. Intuitivamente sabemos todo nosotros. Bueno, sigamos con esto.
atendeme las preguntas del chat, Guille. Espera que voy a... Eso me gusta. Bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos CPU para el proceso A. 20 milisegundos. Esto terminó. Lo voy a poner en rojo. Terminó. ¿Sí? La cola de listos queda BC. BC. ¿Sí? Bien, ahora, esto sí, acá ustedes lo marcan de la forma que más les guste. ¿Sí? ¿Dónde está el diamante? ¿Por dónde está? Siempre lo pierdo. ¿Dónde está? Que alguien me diga dónde está el diamante. No sean así. Me dejan buscarlo. Bueno, Abajo donde dice diagrama de flujo. ahí lo encontré. Me parece que lo encontré. Ahí está. Ahí hay una interrupción. Ustedes tienen que anotar que ahí hay una interrupción por software. La interrupción la realiza el proceso A, hace una llamada al sistema, sin interrupción por software, no enmascarable. El sistema entonces atiende la interrupción. El sistema atiende la interrupción, ¿sí? Ahí. Y va a ser una transición 4 para y B y C siguen en listos. Es una transición 4. Bien. Ahora, en el intervalo 7, ¿sí? Empieza el disco de A y digamos, en realidad no sé si empieza el disco de A. Lo que sí sé es que el proceso A está en estado de espera por la entrada-salida. Está esperando. Entonces dejó la CPU tal cual el diagrama lo indica, acá, ¿no? Está esperando por la entrada-salida porque el proceso, cuando estaba acá, hizo una llamada al sistema, ¿sí? Para entrada-salida. Hay un video mío que se llama Llamada al Sistema 01. Si no lo vieron, mírenlo para que entiendan cómo se arma una llamada al sistema en la CPU. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer el sistema operativo? Va a ser una transición 2 para el proceso que esté en listo con su T pronóstico más pequeño, que en este caso coincide con B. ¿Sí? Pero B entra porque su pronóstico es menor al de C. No entra porque llegó primero antes que C, entra porque su pronóstico es menor. ¿Mm? Entonces el sistema operativo hace una transición 2 para B. ¿Mm? Acá me queda C, acá está el proceso A, está esperando entrada salida en disco, y ahora el proceso B empieza a ejecutar. Esa es la situación al intervalo 8. ¿Sí? Bueno, al intervalo 9, la situación es disco, espera, A esperando entrada-salida, B usando la CPU y C en listo. ¿Sí? Bien. Ahora acá tenemos una interrupción. Ahí me llevo arrastrando la interrupción. Ahí. Que ustedes tendrán que indicar que es una interrupción de hardware. El controlador del dispositivo disco está interrumpiendo. La vamos a considerar no enmascarable. ¿Sí? La vamos a considerar no enmascarable. Quiere decir que el sistema operativo tiene que suspender al proceso B para tomar el procesador, ¿sí? Y hacer una transición, ¿sí? Hacer una transición 5 para A, ¿sí? Y acá sigue C, pero esta la vamos a marcar en rojo, ¿por qué? Porque acá tenemos que calcular casualmente
el T sub 1 para A y el T0' para B. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que anotar. Acá vamos a calcular el T1 de A y el T0' de B. ¿Sí? Entonces, A va a entrar a listo con un pronóstico de su siguiente ráfaga y va a calcular el sistema ahora el T0' de B. ¿Por qué? Y porque es un algoritmo SJF con desalojo. Si fuera sin desalojo, atención, ténganlo en cuenta todos estos detalles. Si fuera el SJF sin desalojo, esto no se calcula. El tiempo remanente de B no se calcula. ¿Sí? Así que todos estos detalles que hacen a estos algoritmos los tienen que tener en cuenta. Entonces, bueno, calculemos. Vamos a agarrar una calculadora, Guille, a ver, yo voy a agarrar el lapicito. Voy a agarrar el lapicito y voy a anotar. Entonces, acá, bien desprolijo como me caracteriza. Calculamos el T1 de A, que es el pronóstico, perdón, es alfa Un medio. por lo último real ejecutado de A. Lo último real ejecutado de A son estos 20. ¿Sí? Más un medio por el pronóstico anterior. El pronóstico anterior de A son estos 20. Te da 20 entonces. Y esto me da 20. ¿Sí? Ahora calculamos el T0', esto es un T0' de B, perdón, no voy a borrar porque si no, este es el T0' de B, que es igual a un medio por lo último real ejecutado, que son estos 20, que están acá, más, ¿sí?, un medio por el T sub 0 de B, que es este 30 que está acá. ¿Sí? ¿Y esto cuánto da? 25. 25. Bien. Quiere decir que T sub 1 de A es menor a el T0' de B. Entonces ¿Y eso tiene qué quiere decir? eso. ¿Eh? Eso, ¿qué quiere decir? Bien, ¿qué quiere decir? ¿Qué hay que hacer? ¿No sigue con el más corto? Sigue con el más corto, sí, sí, por supuesto. Tiene que seguir con el más corto. ¿Cuál es el más corto? El T1 de A. Bien, entonces, ¿qué tiene que hacer el sistema operativo? O el Pon- planificador, porque yo digo mal, no es el sistema operativo, solamente es una función del sistema operativo que es el planificador, que trabaja con el despachador, ¿sí? ¿Lo tiene que mandar a listo? ¿A quién manda listo? A A. Lo manda listo, ¿y con B qué hace? ¿No sigue ejecutando lo que falta? ¿Eh? No sé si se escucha. ¿Cómo? ¿Hola? Sí, se escucha, Hernán, hasta recién. Yo escuché lo que me dijiste vos, pero no escucho más nada. Guille, ¿estás ahí? ¿O cayó el meteorito? Hernán dice por chat que dice, ¿no sigue ejecutando lo que falta? Bueno, entonces, voy a borrar esto. Vos ya Sí, sí, anotaste lo los tengo todo valores. anotado. Sí, sí, sí. Listo. Voy a borrar, entonces, acá tengo T1 de A, 20. 20, T0' de B, 25. 25. Entonces, acá, después de la transición,
A están listos, ¿no? Entonces tengo C y tengo A. Y B estaba suspendido. Pero ¿qué pasa? El pronóstico de A es menor al pronóstico del tiempo remanente de B. Entonces el sistema operativo dice, voy a hacer una transición 3 para B. ¿Sí? Entonces cuando hace la transición 3 tengo esto, C, A, B. Entonces tengo C con un pronóstico de 40, tengo A con un pronóstico de 20 y tengo B con un pronóstico de 25. Entonces, el que toma la CPU, ¿quién es? Ahí lo dijo Y Guillermo. va a tomar. Bien, bueno, en el instante, en el intervalo 13 tengo esta situación. Tengo C y B en listo y tengo A que vuelve a tomar la CPU. Esto lo voy a marcar porque acá hubo un desalojo. ¿Cómo lo puedo marcar? A ver, lo voy a marcar con... Podés pintar el fondo de las celdas. Sí, Con lo que el pasa es que tachito de moví ahí, pintura. Poner el tachito de pintura. ahí está. Ahí hubo desalojo. Ahí trabajó el algoritmo, ahí se ve el algoritmo de SRTF. El cálculo de la próxima ráfaga de CPU de A es menor al tiempo remanente del proceso que está usando la CPU, que es B. Entonces, saca B, y pone A. ¿Sí? Transición 5, 3 y 2. Eso es cambio de contexto. Son 30 milisegundos de cambio de contexto. 30 milisegundos de cambio de contexto. Bueno, listo, seguimos. Entonces, vamos a ir marcando lo que se va ejecutando, así no nos mareamos tanto, yo por lo menos, ¿no? Bueno, entonces ahora tenemos ejecución de A, ¿cuánto? 40. Ahí está 40, esto sigue igual, y esto sigue igual. ¿Sí? 40. Ahora bien, si en el instante 15, por ejemplo, llega un proceso, algún usuario, enter, un proceso, ejecuta un proceso en el intervalo 15, entonces el proceso ese llega a listo con un T sub 0 y hay que evaluar el pronóstico de A, del tiempo remanente. ¿Sí? Entonces, si hay un proceso que llega en 15, ¿sí? Entonces el sistema operativo tiene que hacer una transición 1 para el proceso D. El proceso D va a entrar listo con un T sub 0 para D y se va a calcular un T sub 1' para A. Y se va a comparar los valores pronósticos. ¿Sí? Y puede haber desalojo o no. Bien. En este caso, digamos, a partir del intervalo 3, ya no entran más procesos. ¿Sí? Pues un ejercicio de lápiz y papel. Un sistema operativo está constantemente, los usuarios están constantemente enviando a ejecutar procesos. ¿Sí? Entonces es muy dinámico. Bien. Bueno, ojo con eso también, ¿no? Que puede caer un proceso en el intervalo 15. Bueno. Me llevo la interrupción, ¿por qué? Porque acá hay una interrupción que ustedes anotarán, corresponde a una interrupción de software del proceso A, que hace una llamada al sistema, ¿sí? Para cinta, para usar la cinta. Entonces el sistema operativo atiende la interrupción, entonces hace una transición 4 para A, y en listo sigue C y B. Bueno, ahora en el intervalo 18, cinta, ahí comienza la cinta, o mejor dicho, no sé si comienza la cinta, lo que sabemos es que el proceso está esperando por una entrada-salida.
en cinta, ¿sí? Repasemos la teoría. Fíjense, hay colas de procesos esperando la CPU. Colas de procesos esperando la unidad de disco magnética 0. Hay cola de procesos esperando la terminal. Y bueno, justamente acá, unidades de cinta, en este momento no hay ningún proceso esperando. ¿Sí? Pero atención a la teoría. ¿Sí? Bien, entonces, cinta. ¿Qué otra cosa pasa acá? La CPU está libre. Entonces el sistema operativo hace una transición 2 para C o para B. Hace una transición 2 para C o para B. Para El B. sistema- Para B, muy bien, para B, que no es el primero, no es el que primero está en la cola de listo, pero, sin embargo, su tiempo 25, este tiempo 25, es menor a 40. ¿Sí? Entonces, para B, muy bien, para B, muy bien el que dijo B, hace un 2 para B, y acá queda C. Entonces B, listo. ¿Sí? Ahí está. No confundir esta C con, esto es cinta, y esto es el proceso C, ¿no? Queda claro eso. Bien, entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Pregunto. Hay disco de parte de B. Bien, pero antes hay una interrupción. Ustedes tienen que anotar que eso, interrupción corresponde a una interrupción por software no enmascarable, el sistema operativo la tiene que atender, entonces el sistema operativo hace un cambio de contexto y hace una transición 4, ¿sí? Para B. Esa es la situación al intervalo 200. ¿Sí? Bien, pero yo no me percaté de algo acá. Que acá se me escapó. Hay dos interrupciones. Una de hardware y una de software. ¿Sí? Atención con eso. Ahí tenemos dos interrupciones. Ahí tenemos dos interrupciones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a hacer el sistema operativo? Las dos al mismo instante no pueden entrar. ¿Por qué? Y porque es un solo procesador. O sea, va a entrar una antes que otra. ¿Sí? Un tiempo que en un ejercicio de lápiz y papel no podemos evaluar. ¿Sí? Tendríamos que tomar unidades de tiempo más pequeñas. ¿Sí? Ojo con eso también. Bueno, entonces, vamos a suponer que el sistema operativo decide liberar la CPU lo antes posible. Entonces hace una transición 4 para B. Entonces, tiene la CPU libre. Entonces el sistema operativo ahora, ¿sí? Entonces, si hace una transición 4 para B, ¿sí? B que quiere, disco. Acá empezaría el disco de B, después de la transición. ¿Sí? Y acá el sistema operativo estaría atendiendo la interrupción del controlador de cinta. ¿Sí? Que sería una transición 5 para A. ¿Sí? Bien, y ahí ponemos un rojo.
¿Por qué ponemos un rojo? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Mientras ustedes piensan, yo marco que esta cinta ya está resuelta, esta CPU ya está resuelta, ¿sí? Y lo demás está en resolución. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que calcular el T sub 2 de A. ¿Y qué más hay que calcular? ¿Hay que calcular algo más? El de B, T sub 1. Y B no, porque B está esperando todavía que se termine el disco. No hay ningún T0' para calcular porque no hay nada en la CPU. Exactamente, muy bien. No hay que hacer ningún T0' porque la CPU no la tiene ningún proceso, no hay un suspendido, ¿ven? No hay un suspendido acá. Entonces, calculamos T2 de A. ¿Sí? T2 de A, entonces, sería T2 de A. ¿A qué es igual? Es igual a un medio por lo último real ejecutado, 40, más un medio por el pronóstico anterior, o sea, 20. Y esto nos da 30. 30. Entonces, ahí tenemos el pronóstico para la ráfaga 2 de A, 30. Bien. Borro. Y acá tenemos 30. Quiere decir que ahora A entra a la CPU, perdón. A entra a la cola de listo con un valor pronóstico de 30. Entonces acá tengo C y A, y acá tengo D, disco. Bien, y ya se cumplió el disco. Ahí está. Entonces, ahora acá hay otra interrupción. Acá hay otra interrupción. Y analicemos esta situación. Ahí hay una interrupción. Pero sin embargo, justo acá, en el intervalo 23, al comienzo del intervalo 23, después que terminó la transición 5, y yo diría acá en la 22, porque acá terminó la transición 5, acá en el intervalo 22 la CPU está libre y ya la transición 5 terminó. Entonces ahí el sistema operativo usa la CPU. ¿Sí? ¿Para qué la va a usar la CPU? El sistema operativo. En el intervalo 22 la CPU queda libre después de la transición 5, entonces el sistema operativo toma la CPU ¿para qué? Para hacer un cambio de contexto y asignarle la CPU a algún proceso que esté listo. En este intervalo 22 todavía no llegó esta interrupción. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, tomo la CPU y voy a hacer una transición 2, ¿sí? ¿Para qué proceso? ¿Para el C o para el A? Para el A. Para el A, porque 30 es menor que 40. Muy bien, para el A. Entonces dice 2 para A. Pero ¿qué pasa? Juan, discúlpame, ¿no Sí. te adelantaste ahí un tiempo con el sistema operativo? ¿No va Acá. esto en el tiempo 22? Sistema operativo. Sí, acá. Perdón, ahí. Gracias. Espera que me quedó la ruedita. Ahí está. Sí, señor. 2 es ahí. Es esta ejecución corresponde a esta transición, a este cambio de contexto. Bien, pero sin embargo, cuando termina la transición 2 y el proceso A
está considerado ya en ejecución, llega la interrupción y vamos a considerar no enmascarable la interrupción. Entonces, el sistema operativo tiene que tomar la CPU y para ello tiene que suspender al proceso A. Porque después de la transición se considera A en ejecución. Entonces, llega la interrupción acá, ¿sí? Y el sistema operativo atiende la interrupción, para eso tiene que suspender al proceso A, y esa interrupción es una transición 5 para B. Y este 5 lo ponemos en rojo, ya saben por qué. Porque ese 5 determina un T sub 2 de B, perdón, un T sub 1 de B, un T sub 1 de B, porque tenía el T0' de B, ahora viene el T sub 1. Esta es la ráfaga 0 y esta es la ráfaga 1. Vamos a calcular el pronóstico para esta ráfaga. Entonces, tiene que hacer el T sub 1 de B. ¿Pero qué tiene que hacer? Tiene que hacer el T2' de A. Porque en teoría está en ejecución. Entonces, T1 de B. T1 de B. Vamos a correrlo acá. Esto. Uy. Me asusta. Ahí está. T1 de 1. Perdón. Acá. Ahí. En ese 5 va a ser el T1 de B y el T2' de A. Bueno, hagamos el T1 de B. Vamos a hacer el T1 de B. ¿A qué es igual? A un medio por lo último real ejecutado de A. Perdón, por lo último real ejecutado de B. Último real ejecutado de B. Ahí está. 10. Más un medio, ¿sí?, por el pronóstico anterior, que es el T sub 0 de B. Perdón, el T0' de B. Este es el último pronóstico. 25. Entonces tenemos T sub 1 de B igual un medio por lo último real ejecutado, es esta E, más un medio por el último pronóstico, que es el T0' de B, 25. Bien, ¿cuánto nos da esto? 17,5 sería. 17,5. Ese es el pronóstico para T sub 1 de B, o sea, para esto. Y ahora calculamos el T2' de A. T2' de A. Que es igual a un medio por lo último real ejecutado. Son estos 40. Más un medio por el pronóstico anterior, o sea, 20. ¿Sí? 20. El pronóstico anterior es 20. A ver, 30. 0, 1, 2, sí. 20. No. 30. 30, perdón, 30. El último, 30. Y esto es igual a... Tenemos 20 y 15, son 35. 35. Bien. Tenemos 35. Acá está. Entonces, ¿los tenés anotados? Sí, los tengo anotados. ¿Se entendió? El T2' de A, entonces un medio por 40 más un medio por 30. 40 son los últimos real ejecutados y 30 es el pronóstico anterior. ¿Sí? 35. Bien. Borramos acá 17,5 y 35.
Bien. Acá tenemos, se puede cuestionar este algoritmo de lápiz y papel. Primero voy a anotar, ¿cuánto teníamos acá? T1 de B. 17,5. 17,5. Vamos a... ¿Y cuánto teníamos acá? 35. 35. Bueno, acá podríamos aclarar lo siguiente. Como es un ejercicio de lápiz y papel, entonces, el tema sería así. Si acá viene ejecución A, ¿sí? En realidad, ¿cuál fue lo último ejecutado de A? ¿Son estos 40? ¿O son estos milisegundos que estuvo en el procesador y que por ser un ejercicio de lápiz y papel no se pudo calcular, o nosotros no lo podemos calcular? Entonces, ¿qué pasa si nosotros ahora decimos, bueno, vamos a calcular el T1, el T2', T2' de A? Esto es igual a un medio por lo último real ejecutado. Ah, pero no era esto lo último real ejecutado. Pero acá, si el sistema operativo lo cambió de estado, tuvo el procesador un tiempo muy pequeño que tiende a 0, entonces 0 más un medio por el pronóstico anterior que fue 30. 30. Entonces ahora la cosa cambia. Y ahí te da 15. Entonces ahora, ¿cuánto nos da? 15. Nos da 15. ¿Sí? Entonces tenemos dos situaciones en un ejercicio de lápiz y papel. ¿Y cuál será, les preguntamos a ustedes, cuál será la solución más adecuada? ¿Será el pronóstico que tomamos, una duración real anterior de 40, o será la que tomamos una duración real que tiende a 0? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Creo que Bien. no opinan, Juan. Bueno, la más adecuada es esta. ¿Sí? Entonces, si se presenta este caso, vamos a usar esta fórmula. Acuérdense, anótenlo. ¿Sí? Si se presenta este caso, vamos a usar esta fórmula, ¿sí? Donde en el T' del proceso suspendido en esta situación, entonces tomamos como que el proceso ejecutó un tiempo tan pequeño que tiende a 0. Entonces ahora el pronóstico nos da 15. ¿Sí? Bien, vamos a borrar acá. Y acá vamos a poner 15. Bien. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el sistema? No qué hacemos nosotros. ¿Qué hace el sistema? B queda en listo, porque la prioridad en este caso es mayor. T1 de B es mayor a T2' de A. Entonces, B queda en listo. Y A sigue ejecutando. Ahí estamos. Entonces, A terminó. ¿Y acá qué hay? Una interrupción.
que ustedes tienen que anotar que de software, el proceso A hace una llamada al sistema, la llamada al sistema es exit, porque pide terminación. El sistema operativo hace una transición 6 para A y tengo en listos C y B. A terminó. Bien, ¿qué hace el sistema ahora? La CPU está libre, toma el procesador y tiene que hacer una transición 2 para C o B. B, tengo un pronóstico de 17,5 y C tiene un pronóstico de 40. Entonces B. Transición 2 para B. En el intervalo 27, B ejecuta, C sigue en listo. Bien. 40 tiene B. Entonces, tengo esta situación. En el intervalo 31, no, todavía no. Hay una interrupción. ¿De hardware o de software? De software. El proceso B hace una llamada al sistema, ¿sí? El sistema operativo atiende la interrupción por software, es una transición 6 para el proceso B, C sigue en listo, y el proceso B terminó. El sistema operativo toma la CPU que está libre, hace una transición 2 para C, entonces ahora C toma la CPU. 40. Bien, vamos a marcar acá. Y vamos a marcar acá. Esa es la situación. ¿Sí? Ahora hay una interrupción por software, una llamada al sistema exit. Del proceso C. El sistema operativo atiende la interrupción, es una transición 5. Empieza el disco. Bueno, me quedé corto con la grilla. Acá hay una interrupción. El sistema operativo atiende la interrupción. Hace una transición 5 para C. Perdón, No, esto es 4. Transición 4. Ese era 4. Esta es 5. ¿Sí? Bien, y acá vamos a... Esperen que voy a acomodar un poquito. 41. Una transición 5, ¿sí? Para el proceso C, lo marco en rojo, ¿por qué? Porque tengo que calcular un pronóstico, acá, tengo que calcular el T1 de C, ¿sí? El T1 de C, porque yo tenía un T0 de C, 40, y ahora tengo que calcular acá el T1 de C. Y nada más que el T1 de C, porque en la CPU no hay nadie ya, el ejercicio plantea que
el proceso A y el B ya terminaron, así que no hay que calcular tiempo remanente porque está T solo, pero T solo entra, porque el algoritmo es un algoritmo SJF, con desalojo o sin desalojo, si un proceso entra a la CPU, perdón, si un proceso pasa a estado de listo y no hay ningún proceso, hay que calcular pronóstico. ¿Por qué? Y porque el sistema está siendo planificado con un algoritmo SJF. Y nada nos dice que en algún momento pueda venir otro proceso desde nuevo a listo, ¿sí? Acuérdense que esto es dinámico. Entonces acá calculamos un pronóstico de C, que sería, vamos al lapicito, entonces el T1 de C es igual a 1/2 por lo último real ejecutado, 40, más 1/2 por el pronóstico anterior, que el T0 de C era 40. Entonces esto nos da 40. ¿Sí? Bien, este es el pronóstico de T1 de C. Entonces acá tenemos 40. Bien, entonces C quedan listos. Ahora el sistema operativo hace una transición 2. Y ahora el proceso C sigue ejecutando, que son 20. Bien. Acá hay una interrupción por software. Proceso C hace una llamada al sistema exit. El sistema operativo atiende la interrupción por software y es una transición 6 para C y C terminó ahí. ¿Sí? Bien. Vamos a... Acá. Bueno, esto queda esta rayita ahí. Vamos a poner así. Bueno, esta no significa nada. Esta rayita ahí me quedó mal. Bueno, ahí está el ejercicio. ¿Sí? Bueno, ahora habría que calcular el tiempo medio de espera, tiempo medio de retorno, porcentaje de uso de la CPU, porcentaje de overhead o sobrecarga del sistema operativo. Hay que hacer todos los cálculos que ustedes ya saben hacer y si no saben, pueden pedir ahora, levantar la mano y decir, haga tal cálculo que no lo sé. Bueno, pueden pedirlo sin ningún problema ahora, ¿sí? Antes de que, digamos, bueno, antes de que cerremos el ejercicio. Esto está en rojo y ahí terminó el ejercicio. ¿Sí? Bien. ¿Qué dudas tienen? Bueno, mientras que piensan los alumnos acerca de qué duda, bueno, queda por decir algo que ya Juan lo dijo, que lo que nos gusta mucho de estos ejercicios que muestran la realidad de la máquina, de lo que va pasando, que esto es muy una aproximación bastante importante a la realidad de lo que sucede, por lo menos trabajando con el modelo de 5 estados de los procesos, y lo que sucede que cuando hay una interrupción por software porque hay una petición de entrada-salida por parte de un proceso, acá estamos asumiendo de que inmediatamente, luego de eso, el dispositivo lo atiende, digamos por una cuestión de simplificación del ejercicio, pero en la realidad lo que va a suceder es que va a quedar encolada una petición, digamos, del recurso disco o cinta, como estamos viendo acá, para un proceso determinado, y eso quedaría encolado porque también hay una cola, porque puede haber varias peticiones para disco
al mismo tiempo, digamos, de diferentes procesos, ¿no? En el dispositivo, y ahí hay otro planificador, pero ese planificador recién lo vamos a ver en la unidad 6, que es el planificador de entrada-salida, ¿sí? Entonces ahí otra vez hay algoritmos de planificación para la entrada-salida para ver qué es lo que conviene atender primero. Si hubiese un encolamiento de varias peticiones sobre el recurso disco, sobre el mismo controlador de dispositivo, bueno, hay un planificador de entrada-salida que va a decidir qué va a atender primero y qué va a atender después, con lo cual los tiempos de espera de los procesos que están en espera por esas operaciones de entrada-salida pueden ir variando según la planificación de entrada-salida que se haga. Acá, para simplificar la cosa, lo que hicimos fue asumir que la entrada-salida es atendida inmediatamente por el planificador de entrada-salida en el dispositivo, ¿no? En el módulo de entrada-salida correspondiente. Y como eso corre en paralelo, digamos, si es otro procesador de entrada-salida aparte de la CPU, entonces sí podemos estar haciendo una operación de disco mientras que el sistema operativo tiene el control de la CPU, u otro proceso tenga el control de la CPU, ¿sí? Cuando finaliza esa operación de entrada-salida, bueno, ahí viene la interrupción de hardware que estábamos marcando con los diamantes ahí en la planilla, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, bien. ¿Se te cortó, Guille? No, no, era eso lo que quería Ah, decir, está bien. bueno, no sé si tiene alguna pregunta. Si anotaron todo. Si les queda alguna duda, tienen mucho para hacer, mucho para estudiar. Tienen, bueno, aquellos que no terminaron con el TP1 de los Sí, con programas en respecto a lenguaje eso, C. lo que quería decir, que por favor pónganse al día con la entrega de los trabajos prácticos, porque está vencida la fecha de entrega y es injusto para aquellos que entregaron en tiempo y forma, ¿sí? Yo creo que vamos a dar de plazo, no sé, Juan, qué te parece esta semana, pero si no, después vamos a pensar en alguna penalización para aquellos que no lo hayan entregado. En realidad deberían quedar libres, pero bueno, no sé qué es lo que... Si no, habrá que darle otros ejercicios, otras tareas para hacer, para compensar No, un poco la demora. no, qué sé yo, mira, a mí me parece que una semana más está bien. Independientemente de eso, lo importante es lo que puedan, digamos, entender los ejercicios, ¿no? Poder resolverlos en tiempo y forma a futuro. Pero bueno, una semana más para mí está bien. Y bueno, después yo creo que el segundo parcial va a estar orientado a todo esto que estamos haciendo en la práctica, ¿sí? Al trabajo práctico número 1, Sí, obligatorio. en el segundo parcial un ejercicio de esto va a haber seguro. Sí, Un ejercicio de esto va a haber seguro. y código C para hacer también. Este, entonces, bueno, ahí vamos a ver cómo están con el tema de toda la parte de C y con toda esta parte de ejercicios de lápiz y papel. Sí, Pero ya bueno, el código C, ya Juan, lo empezamos a retomar a partir de la semana que viene. sí, Terminamos estos ejercicios en papel, ya no vamos a hacer más de estos. Y ya seguimos, habíamos arrancado con FIFO, yo había hecho ya algún código en FIFO y demás. Se podría hacer algún ejemplo un poco más, por ahí un poco más complicado con FIFO, pero no tiene mayor complicación de lo que ya vieron con Pipes anteriormente. Simplemente un poco para refrescar el código y el concepto y la idea, nada más. Y después, bueno, tenemos que ver luego con otros mecanismos de Interprocess Communication que nos quedan por ver. Seguramente nos está quedando por ver cola de mensaje, nos está quedando por ver memoria compartida, combinar memoria compartida con semáforo nuevamente. Ya creo que el resto lo hemos visto. sí, o sea, de lápiz y papel va a haber ejercicios, pero de otros temas, ¿no? O sea, seguimos con los ejercicios de lápiz y papel, me parece que son útiles, útiles. Así que bueno, tienen mucho para hacer, tienen mucho para estudiar, tienen mucho para leer, mucho para hacer de ejercicio de lápiz y papel y mucho para hacer en código C
tanto para los que terminaron el trabajo práctico como para los que lo tienen que terminar. Me parece que no tienen que dejar de hacer ejercicios en lenguaje C bajo Linux orientados a sistemas operativos. Así que bueno. Bueno. Voy a ir guardando este archivo que... Bueno, entonces esto es todo. Y nos vemos en la próxima. Cualquier duda, como siempre, por los canales habituales nos pueden consultar, nos pueden preguntar. Y nos vemos en la próxima. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, Chau, nos chau. vemos. Nos Gracias. vemos.